Vengo con sencillez, anhelo verte a ti para adorar en espíritu y verdad, solo a ti. Señor, saca todo en mí, hasta que solo tú quedes. Hoy vuelvo a ti, mi primer amor, solo a ti. Mi razón de cantar, mi razón de cantar. Si mi alma dirá cuánto te amo, y por siempre diré, por siempre diré. Si mi alma dirá cuánto te amo, y vengo con humildad a ti, el perfecto Dios, para adorar en espíritu y verdad, solo a ti. Dame un nuevo corazón, llévame donde tú estás. Hoy vuelvo a ti, mi primer amor, solo a ti. Mi razón de cantar, mi razón de cantar. Si mi alma dirá cuánto te amo, y por siempre diré, por siempre diré. Y si mi alma dirá cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, mi primer amor. Y cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, mi primer amor, mi razón de cantar, mi razón de cantar. Si mi alma dirá cuánto te amo, y por siempre diré, por siempre diré. Si mi alma dirá cuánto te amo. Buenos días, que Dios les bendiga.
en esta mañana hermosa de domingo 20 de septiembre. Espero en el Señor que hayan disfrutado un muy buen tiempo en Fiestas Patrias, que hayan sido estos 2 días de bendición para ustedes, que hayan podido estar en familia y hayan disfrutado también de su merecido descanso. Estamos orando por nuestro país, estamos orando por nuestra patria, creemos que es nuestro deber y frente a tanta necesidad que vemos también a nuestro alrededor, es por eso que estamos intercediendo permanentemente por nuestro país. En estos días, de forma especial por ser fiestas patrias, estamos orando mucho por nuestro país, también por todas las circunstancias que nos han aquejado y nos han rodeado últimamente. Y es por eso que también quiero compartir la palabra del Señor dirigida a ese punto, de cómo nosotros como hijos de Dios estamos encomendados de parte del Señor para que nosotros tengamos una voz, para que tengamos un mensaje y para que tengamos una función, que podamos en este tiempo estar alertas, estar perseverantes y estar ministrando continuamente la palabra del Señor a todas las personas. También nos reunimos en torno a la mesa del Señor. Este día, domingo 20, vamos a celebrar Santa Cena. Espero en el Señor que ustedes se haya preparado con tiempo, como les anuncié, y puedan también tener el pan y el vino para poder cenar con el Señor en esta mañana. Y lo vamos a hacer pensando en nuestro país, como una acción de gracias a Dios por nuestra hermosa patria. Amén. Bien, vamos primero que todo a compartir la palabra del Señor. Esta se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. En realidad nosotros vivimos en una sociedad bastante necesitada del Señor. Si miramos en nuestro entorno, a nuestro alrededor, vemos mucha necesidad de Dios en las personas, incluso en nuestros barrios donde vivimos, con las personas que nos topamos a veces en la calle, haciendo trámites, haciendo compras. Vaya que el tan solo conversar o hablar con algunas personas, vemos tanta necesidad espiritual que existe. Y el Señor ha confiado el mensaje de la salvación, el mensaje de la fe, el mensaje de la esperanza, lo ha confiado en un grupo de personas que hoy en día constituyen la iglesia de Cristo. Y fíjense bien, vamos a compartir en este texto qué significa ser la iglesia de Cristo, porque es la iglesia de Cristo la que tiene autoridad espiritual en este tiempo para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios y poder estar orando por la sociedad, estar orando por el país, estar orando por las cosas que suceden a nuestro alrededor y no estar pasivos, a veces incluso padeciendo o siendo perjudicados por las cosas que pasan. Amén. Así que vamos a dar lectura en 1 de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Amén. Estos son los textos que hemos leído en esta mañana y que quiero compartir con ustedes. Fíjese bien la asignación que Dios hace a la iglesia en este tiempo. Bueno, lo hizo en el primer siglo, donde Pedro está dirigiendo estas palabras. Y si leemos el capítulo 2 nos damos cuenta que está haciendo Pedro una comparación entre las personas que rechazan a Dios y las personas que viven con Dios en su corazón. Las personas que rechazan la fe y las personas que viven la fe en Cristo en sus vidas.
Está haciendo una comparación allí en ese capítulo y cuando llega al versículo 9 nos hace a todos nosotros una tremenda declaración de lo que Dios piensa de la iglesia. Dios piensa de la iglesia como un grupo escogido de personas a las cuales Él le ha asignado un rol y un estatus de autoridad espiritual, para que podamos hacer la labor espiritual en este tiempo, para poder llevar las personas a Cristo, para poder compartir el mensaje de la salvación. Y eso, hermanos amados, no es poca cosa. Eso en realidad es un gran privilegio que el Señor nos ha otorgado a ti y a mí para que en este tiempo no estemos mudos, no estemos sin decir la palabra, no estemos sin poder doblar rodillas para interceder, no estemos llevando adelante esa conducta fría espiritualmente, sino que estemos alerta, que estemos velando, que estemos en pie, porque la autoridad espiritual ha sido delegada sobre nosotros y somos nosotros realmente los verdaderos responsables de la patria. Esto yo estaba pensando en esta mañana. Somos los verdaderos responsables de la patria en lo que tiene que ver con la esfera espiritual, que es realmente lo que trasciende. Los responsables de la patria no son las autoridades políticas. La autoridad espiritual es de la iglesia. La responsabilidad de la patria no es tan solo de las autoridades políticas o la autoridad policial o las autoridades militares. No es de ellos solamente la responsabilidad del país. La responsabilidad del país también es de la iglesia. La iglesia de Cristo tiene responsabilidad en el país. Y usted me puede preguntar, bueno, ¿y cómo? ¿De qué forma nosotros, la iglesia, somos responsables del país? La iglesia es responsable del país, de lo que sucede en el país o de lo que no sucede en el país, porque somos nosotros los que rogamos por el país. Somos nosotros los que estamos intercediendo por el país. Somos nosotros los que estamos doblando rodillas y pidiéndole al Dios del cielo por las cosas del país. Por lo tanto, nosotros la iglesia tenemos una labor muy importante, principalmente en la esfera espiritual. Amén. Porque tú sabes que todas las cosas se mueven tanto en lo natural como en lo espiritual. La mayoría de la gente que vive sin Dios se mueve en la esfera natural y resuelve las cosas en la esfera natural. Pero la iglesia de Cristo, la que dobla rodillas, la que cree en Dios, la que ruega a Dios, la que comparte la palabra de Dios, es aquella que tiene la autoridad espiritual delante del Señor para poder interceder, para poder bendecir, para poder proclamar la palabra, para poder llevar a la gente a los pies de Cristo y que obtengan su salvación. Amén. La iglesia es responsable. Tú y yo somos responsables. Yo no sé si usted había visto el mensaje del Evangelio desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la responsabilidad frente al país, la responsabilidad frente a nuestra patria. Amén. He querido compartir este mensaje precisamente ahora en Fiestas Patrias, porque nuestro país nos necesita. Nuestro país, Chile, tan hermoso, tan buen país que es, sigue necesitando a la iglesia. Y posiblemente es tan buen país como lo es, producto de que hay una iglesia de Cristo, una iglesia viva, una iglesia que ora, una iglesia que comparte el mensaje de amor, de paz y de salvación. Amén. Todas aquellas cosas son parte del mover de la patria. Y nosotros, la iglesia del Señor, fuimos escogidos por Dios, como dice el versículo 9, como un linaje escogido. Un linaje escogido. Tú y yo, la iglesia de Cristo, somos un linaje escogido. O sea, Dios vio nuestra vida antes incluso de que naciéramos y desde ese linaje vino en este tiempo a llamarte a ti y a mí para que seamos sacerdotes.
Dice, linaje escogido, real sacerdocio. Esa es la mirada que tiene Dios de la iglesia. Esa es la mirada que tiene Dios de tu vida. Real sacerdocio. Ya no eres una persona común y corriente. Ya no eres uno más de la multitud. Eres un real sacerdote para Dios. Eres un sacerdote real. ¿Qué significa ser un sacerdote real? Significa ser un sacerdote del Rey. ¿Cuántos dicen amén? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y su nombre es Cristo. Amén. Real sacerdocio. Es la categoría en la cual Dios nos ha colocado a nivel espiritual. Por lo tanto, tú y yo tenemos que saber que tenemos un real sacerdocio en nuestros hombros. Y los sacerdotes sabemos bien que eran aquellos intercesores, aquellos mediadores entre Dios y el pueblo. Eso era un sacerdote en el Antiguo Testamento y es la misma figura del Nuevo Testamento. Si bien el sumo sacerdote es Cristo, como nos enseña el libro de Hebreos, pero él también se hizo de un cuerpo sacerdotal, donde incluyó a hombres y mujeres, personas jóvenes, personas mayores, todos aquellos que han recibido a Cristo en sus corazones y que han rendido su vida a Él, Dios le ha dado una categoría espiritual de linaje escogido y un sacerdote real, un sacerdote de la realeza, un sacerdote de Cristo. ¿Para qué? Para que ese sacerdote comparta la palabra de Dios. El sacerdote del Antiguo Testamento, que es el modelo que ocupa la Biblia, es un hombre que habla la ley de Dios. Es un hombre que recuerda la ley de Dios al pueblo. Es un hombre que entrega el mensaje de Dios al pueblo. Es un hombre o una mujer que comparte los mandamientos del Señor para que las personas lo conozcan. Amén. El sacerdote también era quien hacía sacrificios y quien también hacía oraciones al Señor en favor del rey, en favor del gobernante, en favor del pueblo, en favor de la gente enferma, en favor para que Dios perdonara los pecados del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra categoría espiritual. Y yo te hago un llamado en esta mañana para que no se te olvide, para que a ninguno de nosotros no se nos olvide realmente para qué somos parte de la iglesia de Cristo. Y en esta esfera ninguno queda exento, ninguno queda libre de esta responsabilidad. Y todos somos capacitados por el Señor para compartir la palabra de Dios, para compartir la ley de Dios y para hacer oración a Dios por la gente, por la sociedad, por las cosas malas que suceden, por las cosas buenas, por las cosas injustas que suceden a nuestro alrededor. Y también para dar gracias, para alabar a Dios, para bendecir su nombre por todas las bondades que también nos rodean. Amén. Así es el Señor. Dios te considera una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió a nosotros por un precio de sangre. Y es la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios, quien pagó el precio de nuestro rescate. El precio de nuestra redención lo pagó Cristo allí en el madero de la cruz, para darnos vida eterna a nosotros y para ponernos en comunión con Dios, con el Señor. Amén. Fuiste comprado por precio de sangre. Tú y yo fuimos comprados por un precio, hermanos amados, de la sangre más maravillosa que ha sido derramada en la tierra, que ha sido la sangre de Jesús. Somos un pueblo adquirido por Dios. Amén. Para ser aquellos hombres y mujeres que en este tiempo vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Somos hombres y mujeres comprados por precio de sangre.
para que tengamos un rol muy importante en la sociedad. Y fíjense ustedes que este rol lo tenemos todos nosotros, no solamente los sacerdotes o los pastores o los líderes de la iglesia, sino que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Porque todos nosotros hemos recibido un don de parte de Dios, que es el don del Espíritu Santo, y a través del don del Espíritu Santo nosotros hacemos la obra. A ti no te faltarán palabras para predicar. A ti no te faltará la dirección para orar, para interceder, porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, quien nos ha sellado, quien nos ha reservado como propiedad de Dios. Es ese don Dios te lo ha dado a ti, a tu corazón, a tu vida, a mí también, para que seamos guiados por el Señor en todo tiempo. Amén. Tienes que creerlo, tienes que vivirlo, tienes que poseer esa verdad y darte cuenta que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha hecho sacerdotes, que Dios nos ha hecho una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido. Cuando decimos pueblo adquirido, es como comprar un terreno, como comprar una tierra. Esa tierra ya pasa a ser propiedad privada. Amén. Pueblo adquirido es una propiedad privada y es una propiedad privada de Dios. Por eso que Dios nos cuida. Por eso que Dios está con nosotros. Por eso que Dios nos protege. Por eso que Dios coloca un cerco de seguridad a nuestro alrededor, porque somos propiedad de Él. Un pueblo adquirido, una propiedad privada. Amén. No nos debe tocar el maligno a ninguno de nosotros. El pecado no tiene por qué ya dominar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Tiene que gobernar Cristo, el Señor, su palabra, su presencia, su espíritu en cada uno de nosotros. Para que estemos compartiendo la palabra del Señor. Porque nuestro país es hermoso, es bello, nuestra tierra es maravillosa. Pero la sociedad que la componen las personas tiene mucha necesidad de Dios, mucha necesidad espiritual. Y eres tú, escogido por Dios y hecho responsable por el Señor para compartir su palabra y para orar en intercesión. Amén. Nuestro país tiene grandes desafíos por delante. Los cambios políticos se dan de tiempo en tiempo. Tenemos que estar orando por aquellas cosas, para que nuestra patria sea próspera, para que nuestra patria sea bendecida y para que tome los mejores rumbos en cuanto a la administración política del país. Pero la iglesia tiene que hacer ese trabajo. Los mismos políticos no lo van a hacer porque no saben. Algunos creyentes sí, por supuesto, pero la mayoría no sabe, no tiene estas herramientas. Pero sí la tenemos nosotros, el pueblo del Señor. Amén. Somos propiedad privada de Dios. Dios nos protege, Dios nos ampara, Dios nos cubre. Dios está con nosotros, Dios nos cerca alrededor. Por lo tanto, estamos protegidos por el Señor para hacer bien nuestra labor, nuestro trabajo. Amén. Dice el versículo: pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hermanos amados, no siempre, la mayoría de nosotros ha servido al Señor. No siempre. La mayoría de los cristianos hoy vienen de un pasado en tinieblas, de un pasado gobernado por la carne, por los deseos del pecado. Venimos como de ese mundo y desde ahí nos rescató el Señor. Desde ahí nos sacó, desde ahí nos tomó, desde ahí nos compró el Señor para hoy día hacer de nuestras vidas personas muy importantes.
personas muy importantes como sacerdotes reales. Amén. Hermanos amados, es cierto que nadie o casi nadie va a reconocer esa autoridad espiritual. Nadie o casi nadie te la va a reconocer, pero eso no importa. Lo que importa es lo que Dios nos ha entregado y lo que tú y yo hemos creído de parte de Dios. Amén. Cuando Dios haga milagros en respuesta a nuestra oración, cuando Dios haga milagros en la transformación de una vida que estaba en camino de perdición y es rescatado y reconciliado con Dios, allí se hace presente el trabajo de la iglesia. Y eso es lo que realmente nos importa a nosotros. A nosotros nos importa hacer la voluntad del Señor y a nosotros nos importa ayudar a las personas a que tengan su encuentro con Cristo. Amén. En esa esfera de trabajo estamos tú y yo. Así que ten presente siempre que Dios te ha escogido y te ha llamado desde las tinieblas a su luz admirable. Esas tinieblas donde antes caminábamos haciendo de nuestra vida como bien queríamos, o sometidos a un sistema, o arrastrando una realidad familiar dura, adversa, contraria. Desde allí el Señor ya te rescató. Eso no tiene efecto sobre ti. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron ya, todas de aquí en adelante son hechas nuevas a través de la fe en Jesucristo, para que seas un sacerdote y una sacerdotisa del Señor, para compartir la palabra y para estar orando e intercediendo con la autoridad espiritual que Él te ha asignado. Amén. Que Dios nos ayude para continuar siendo esas personas tan importantes para el Señor en esta época. Muchas veces no reconocidos por la sociedad, pero hermanos amados, no buscamos ese reconocimiento. Nosotros buscamos agradar el corazón de Dios y hacer lo que Él nos ha encomendado. Amén. Ponte en pie espiritualmente. No te detengas en tu caminar con el Señor. Él ya te rescató de tu vana manera de vivir y te ha dado una vida nueva, una vida abundante en Cristo Jesús. Y ha colocado el mensaje de la verdad en tu boca y ha colocado el mensaje de la salvación en tus labios. Y te ha dado la enseñanza para aprender a orar y a interceder, para no permitir que el maligno, la injusticia, la violencia y todo hecho perverso que te rodea tenga victoria. La victoria la tiene la iglesia en el nombre de Jesús. Y detenemos el plan de maligno, rechazamos todo espíritu diabólico que quiera afectar tu vida, tu familia y tu entorno. Para eso es la autoridad espiritual en Cristo Jesús, porque somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, le damos gracias al Señor por poder recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Le doy gracias al Señor por esta palabra. Se las entrego a ustedes como una motivación para que la recuerden y no se olviden que son sacerdotes del Señor y que podemos predicar el mensaje y orar e interceder delante de Dios por nuestra patria, por nuestra gente, por nuestra ciudad, por el terreno, el territorio donde Dios nos ha colocado. Amén. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque eres bueno, eres fiel, eres poderoso. Y te damos gracias porque tú, Señor, nos rescataste de nuestra vana manera de vivir y nos has dado un propósito maravilloso, Señor, que lo hemos compartido hoy día en tu palabra.
Somos reales sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para ejercer nuestra autoridad espiritual, predicando el mensaje del Señor, orando e intercediendo continuamente por todo lo que tú has colocado en nuestras manos. Señor, te damos gracias por nuestra patria, te damos gracias por nuestro hermoso país y oramos, Señor, en esta mañana porque tú, Padre, tengas misericordia, nos sigas ayudando y nos sigas dando, Señor, la capacidad de encontrar el camino por el cual nuestra patria tiene que caminar. Te damos gracias, Padre amado, por esta verdad que hemos compartido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quiero darles un minutito para que preparen su vino, su pan, porque vamos a cenar con el Señor a continuación. Amén. Tómense un minutito y puedan tomar el pan y el vino en sus manos. Y yo voy a estar ministrando la Santa Cena en esta mañana. Amén. Lo voy a hacer basado en el texto que la mayoría de las veces lo hacemos como una costumbre de la congregación en 1 Corintios capítulo 11. Amén. La Santa Cena es un tiempo maravilloso en donde Dios nos ha encomendado hacer este simbolismo de tal manera que podamos nosotros estar recordando la muerte de Cristo, poder estar recordando su sangre derramada y poder estar recordando también quiénes somos en el Señor. Porque en la manera o en la medida que cada uno de nosotros está tomando la Santa Cena, estamos recordando la muerte del Señor y estamos anunciando también su venida. Amén. Porque Cristo viene y viene pronto para traer la justicia real y definitiva que cada uno de nosotros necesita en este tiempo. Dice así el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan. Los invito para que puedan tomar el pan. Tomen pan en su mano. Y dice ahí el texto que tomó el pan y dio gracias. Y más adelante le reveló a sus discípulos que ese pan era su cuerpo, que iba a ser partido. Iba a ser partido y entregado por todos nosotros. La noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a todos sus discípulos. Y les dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Hagámoslo en memoria del Señor, por ti, por tu vida, por tu familia y por nuestro país. Es el cuerpo de Cristo que fue partido por todos nosotros y su sangre derramada en la cruz para que nosotros obtengamos reconciliación y perdón y vida eterna. Dice también, asimismo también tomó la copa. Los invito para que ustedes puedan tomar la copa también. Ténganla en su mano. Tomó la copa después de haber cenado y les dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban
háganlo en memoria de mí. Recordamos al Señor, su entrega, su sacrificio y su sangre derramada por todos nosotros. Podemos beber. Es un privilegio tan grande sentarnos en la mesa del Señor y recordar esa última cena que Él tuvo con sus apóstoles y les enseñó estos grandes misterios que tú también lo tienes en tu corazón. El misterio de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Amén. Hemos compartido la cena del Señor. Lo hacemos por la iglesia. Lo hacemos por nosotros. Lo hacemos por nuestras familias. Lo hacemos por nuestro país. Les envío un abrazo. Que Dios les fortalezca y que cada uno de ustedes, como yo también, cumplamos la misión que el Señor ha puesto en nuestras manos. Compartir la palabra y orar e interceder siempre por nosotros, por nuestras familias, por nuestro entorno, por nuestra ciudad y por nuestro país. Los bendigo en el nombre de Jesús. Les envío un abrazo y estamos en contacto y en comunión para seguir compartiendo las maravillosas obras del Señor y el tesoro espiritual que Él nos ha dado. Muchas bendiciones.